Buen día. El día de hoy vamos a abordar el primer gran tema sobre los delitos ambientales reconocidos y recogidos en nuestro Manual de Delitos Ambientales, una herramienta para operadores de la justicia ambiental. Y el primer gran tema son los principios del derecho ambiental. En principio, valga la redundancia, podemos decir que estos nos ayudan a entender, a interpretar las normas. Como fuente de derecho, estos nos orientan para interpretar la norma. Ha sufrido un largo proceso para contar hoy en día con diversos principios que son y forman parte no solamente de nuestra legislación nacional, sino también de un proceso de discusión internacional. Un primer gran principio es el de sostenibilidad, que está recogido en nuestra Ley General del Ambiente, en cuyo artículo 5 nos dice que la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de derechos que establece esta ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades actuales y futuras generaciones. Esto nos plantea dos grandes temas. En principio nos dice que debe haber un equilibrio entre el componente económico, social y ambiental. Y si recordamos esto, muchas veces se nos pone una disyuntiva si preferimos una actividad económica al componente de conservación. El principio de sostenibilidad ha roto esta disyuntiva. Nos plantea y nos dice que no es incompatible la conservación con el desarrollo de nuestro país. No podemos llevarnos o no nos pueden llevar a esa disyuntiva, por ejemplo, de agua sí, oro no. Tenemos que evaluar los componentes sociales, ambientales y económicos antes de emprender un proyecto. Y el otro gran elemento que también resulta un reto para el derecho tradicional es ¿hasta cuándo es sostenible? ¿Hasta cuándo puedo yo utilizar los recursos? ¿Cuánto es suficiente para la generación actual y cuánto es suficiente para las generaciones venideras o futuras? Este elemento resulta fundamental y una pieza indelegable del derecho ambiental que ha venido siendo discutido y construido desde los 80, cuando se emitió el informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común, que define y conceptualiza el concepto de sostenibilidad. Otro elemento importante para los procesos vinculados a los delitos ambientales es el principio de internalización de costos. Nuestra Ley General del Ambiente, en el artículo 8, nos señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que se genere sobre el ambiente, el costo de las acciones de prevenir, de vigilar, de restaurar, rehabilitar, reparar y la eventualidad de compensar relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes sobre los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos. Es decir, aquel operador que genere una actividad debe incluir en su estructura de costos todos estos elementos para evitar el daño, en principio mediante la prevención, mediante la vigilancia, pero también al ser las actividades humanas falibles, una vez generado el daño, reparar, compensar, rehabilitar un ecosistema. Tenemos diversos casos vinculados particularmente a este principio, como el caso del aporte por regulación, que recibe el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que en algún momento ha sido cuestionado por algunas empresas mineras. De acuerdo a este principio, la fiscalización ambiental puede ser considerada como una etapa de vigilancia de la actividad, ¿no? Entonces, ese costo de vigilar no lo debe asumir la sociedad, sino lo debe asumir el agente, es decir, la empresa. Y por tanto, es viable, ilegal, ilícito que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, por ejemplo, cobre o reciba ese aporte por regulación para realizar las actividades de fiscalización dentro de los sectores de hidrocarburos y de minería. Anteriormente este principio se llamaba contaminador-pagador, lo que ha sido superado por nuestra legislación debido a que se entendía que yo pagaba por contaminar y había como un mecanismo de compensación, lo que hoy en día se entiende como el de internalización de costos. Otro principio fundamental que también está recogido en nuestra legislación en el artículo 9 de nuestra Ley General del Ambiente es el principio de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada,
está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, para la rehabilitación y reparación según corresponda, o cuando lo anterior no fuera posible, compensar en términos ambientales los daños generados sin perjuicio de las otras responsabilidades administrativas, civiles, penales a que hubiera lugar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los famosos casos de derrames por hidrocarburos. No es que la empresa sea buena gente y haga una reversión del daño. Esto está dentro de sus obligaciones y está recogido dentro de nuestra legislación, ¿no? Entonces también está recogido en diversas normativas, no solo nacionales, sino también en experiencias y casos internacionales. El cuarto principio que abordamos es el principio de pro persona o principio pro homine, que de bien no está recogido o no estuvo recogido en la Ley General del Ambiente, ¿no? En nuestra normativa ambiental específica. Esta ha sufrido un cambio estructural con un nuevo acuerdo ambiental, que es el Acuerdo de Escazú o el Acuerdo del Principio 10, ¿no? Que nos empieza a cobrar relevancia y nos dice que el juez o el operador de la administración, cuando tenga que interpretar la norma, debe interpretarla de manera más favorable a la persona humana, en sencillo, ¿no? Un elemento y un nuevo principio de última casi generación, también conjuntamente con el principio pro homine, es el principio de no regresión. Es decir, ¿qué significa este principio? Que ha sido extraído desde el lado comercial, en el caso peruano, y que está recogido en el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos, nos señala, por ejemplo, de manera particular, que las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de las protecciones contempladas en las respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, dice nuestro acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, una parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de manera que debilite, reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Este principio, que viene de la parte más comercial, ¿no?, también ha sido incluido hoy en día en el Acuerdo de Escazú, y nos dice en sencillo que si los estados han dado pasos adelantados para generar mecanismos de protección, en aras a promover inversión o en aras a generar condiciones que puedan creerse favorables para ese momento, los estados no pueden reducir sus niveles de protección, no pueden reducir, por ejemplo, un área natural protegida en aras a promover inversión, no pueden reducir estándares ambientales que ya se han puesto en vigencia. Entonces, también este principio resulta plenamente vigente hoy en día y resulta una herramienta fundamental para interpretar y aplicar justicia. Un principio bastante retador y que tiene mucho análisis y desarrollo en diversas legislaciones, incluso nuestro profesor Lorenzetti tiene un tratado específico sobre él, es el principio precautorio, ¿no? Y en nuestra legislación, que está recogida en la Ley General del Ambiente, en el artículo 7º, nos dice que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, ¿no?, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente, y cuando no sea posible eliminar las causas que generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. Pero aquí tenemos que entender que no nos está hablando de cualquier daño, sino del más grave, del que si es que voy ya no hay retorno. Entonces, en aras a este principio, se señala que los estados deben tomar medidas adecuadas y pertinentes. Finalmente, para terminar nuestro primer gran tema sobre los principios ambientales en los procesos de justicia ambiental, vamos a referirnos al principio de gobernanza ambiental. Este principio, que puede ser poco entendido o a veces confuso para mucha gente, ¿no?, está recogido en el artículo 11 de nuestra Ley General del Ambiente, que nos dice que el diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, de las instituciones, de las normas, de los procedimientos, herramientas e información
de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados en la toma de decisiones, en el manejo de conflictos, en la construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. ¿Qué significa este principio? Por ejemplo, que cuando hablamos de la estructura de la gobernanza, de la forma de gobernar nuestro Estado, se rigen bajo estas reglas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un mandato constitucional o el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado recogido en nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 22, debe haber un ente dentro de los diversos poderes del Estado responsable de aplicar ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Y en este caso, por ejemplo, es el Ministerio del Ambiente. Para poder desarrollar todo ese mandato constitucional existen leyes específicas y leyes generales, por ejemplo, la Ley General del Ambiente que desarrolla los principios y el mandato constitucional. Por tanto, el objetivo de la Ley General del Ambiente aspira también a cumplir ese mandato constitucional. Políticas, si tenemos políticas como la Política Nacional del Ambiente, desarrollan ese mandato constitucional. Lo que nos quiere decir esto, lo que el máximo instrumento desarrolla debe ser coherente con hasta el último nivel de las normas, de las estructuras, de la institucionalidad en materia ambiental. Y aquí la palabra clave es coherencia. Con esto no quiero cerrar que son los únicos principios que tenemos en nuestra legislación ambiental, sino son los fundamentales y que están bastante vinculados a procesos de acceso a la justicia, de manera particular sobre la justicia ambiental. Con esto terminamos este primer gran tema sobre los principios del derecho ambiental.